Entonces, Agus, o sea, igual para entender, ¿a dónde va el dinero inteligente en una crisis? Bueno, depende siempre de la visión estratégica que pueda llegar a tener este dinero inteligente, ¿no? O sea, y de alguna manera ir moviéndose de acuerdo a la naturaleza de esta crisis o en situaciones normales en donde no estamos viviendo una crisis, ir como un poquito observando hacia dónde se dirige la inversión, las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales, un poquito también lo que es el tablero geopolítico, si se quiere decir de alguna manera, y las perspectivas de inflación también son muy importantes al momento de tener en cuenta hacia dónde va este dinero inteligente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading Talks. Soy Ángela y estoy aquí con Agustina, analista de mercados financieros. Agus, creo que hoy vamos a hablar de un tema un poco debatible a veces, ¿no? Commodities versus acciones, ¿a dónde va el dinero inteligente en una crisis? En tu parecer, ¿conviene refugiarse en un commodity o mantener posiciones en acciones? Bueno, muchas gracias, Ángela, y realmente es una pregunta clave, porque esta decisión marca el rumbo del dinero institucional. Y no solamente el dinero institucional, sino que se cascadea a los inversores retail, ¿no? A los inversores minoristas, que de alguna manera es como que buscan una guía, ¿no? Esta pregunta que se hacen muchos es, bueno, ¿dónde está seguro mi dinero? ¿Qué me conviene hacer? ¿Sigo, el camino o el rumbo que tomen los grandes inversores, este smart money, y ahí es donde yo debería colocar mi capital, ¿no? Y yo creo que si miramos hacia atrás, vemos un patrón bastante claro, ¿no? En las grandes crisis como la de 2008, por ejemplo, los inversores tienden a refugiarse en activos tangibles, especialmente el oro. Es como una reacción instintiva del mercado, ¿no? Definitivamente, y de hecho lo hemos hablado en otro podcast anterior, en otro episodio. Que los puedan escuchar también. Exactamente, y realmente el oro ha actuado históricamente como un activo de refugio seguro. Brinda esta estabilidad ya que es finito, ¿sí? No es ilimitado, es físico y se genera, digamos, esta reserva de valor. Yo sé o siento por lo menos que mi activo, que mi cartera está segura si una parte por lo menos está invertida en oro, ¿sí? Pero, por ejemplo, el caso de la pandemia, ¿sí? En el 2020, fue un caso bastante particular. El mundo se detuvo, hemos visto muchísima volatilidad en los mercados, pero el oro, que se había posicionado al alza como activo de refugio en algún momento, ¿sí? Durante la pandemia, también fue acompañado por el Nasdaq, que también explotó. Las acciones tecnológicas marcaron máximos históricos, ¿sí? Y en algún momento post-pandemia, cuando empezó a reactivarse la economía, el petróleo también explotó. Entonces hemos tenido como distintos grupos de activos que se han visto beneficiados en distintos momentos, y eso de alguna manera nos marca un poco el rumbo, que es lo que me preguntabas antes, ¿no? Del dinero inteligente, de que se ha ido acomodando, ¿sí? De acuerdo al tipo de crisis, ¿no? Y esto un poco es la clave, esta oportunidad de rentabilidad según el momento en el cual esté, digamos, la economía real, ¿no? Sí, bueno, también íbamos a hablar de otra cosa que son también los commodities, ¿no? Cuando hay miedo a la inflación, el primer activo que aparece en la mente de los inversores es el oro, ¿no? Precisamente un poco por lo que estabas mencionando. Y aparte, en los últimos años, con la inflación post-pandemia, las tasas negativas reales y los conflictos geopolíticos, sumado a la demanda de oro de los principales bancos centrales y también de economías emergentes, han generado un motor alcista bastante importante en el precio del oro, ¿no? Entonces son variables que también afectan y que obviamente hace que el dinero inteligente se mueva en esa dirección, ¿no? Ahora, las acciones no desaparecen en una crisis, ¿no? Lo que cambia es el tipo de acciones que buscan los inversores, naturalmente, ¿no? Tal cual. Y aparte, bueno, en esos momentos en los cuales los ciclos económicos van cambiando, el dinero inteligente se mueve también en esa dirección. Los mercados financieros suelen adelantarse a los ciclos de la economía real y frente a estos momentos en los cuales, por ejemplo, tenemos una crisis, las acciones defensivas, como todo lo que tiene que ver con alimentos, farmacéuticas, que son realmente sectores que no se ven afectados por las crisis, porque las personas en la economía diaria, digamos, de un hogar siguen consumiendo alimentos y siguen consumiendo, digamos, productos del sector farmacéutico. Entonces,
esta crisis lo que hace es que esos sectores se posicionen, ¿sí? Tengan más preponderancia y el dinero inteligente fluye, digamos, hacia ese tipo de acciones en momentos de crisis. Y después también están las tecnologías, que si bien suelen ser un poco más volátiles, en algunas crisis, como por ejemplo la del COVID, ¿no? Que justo mencionadas recientemente, fueron las grandes ganadoras al final del día. Porque la digitalización se aceleró y muchas se volvieron indispensables también para nosotros. Totalmente, y como decíamos recién, ¿no? O sea, si se ve en la economía real esta tendencia a un mayor uso de la tecnología durante la pandemia, lo lógico es que las acciones tecnológicas que habían tomado un valor más preponderante se vayan también al alza y, lógicamente, y una vez más, el dinero inteligente moviéndose en esa dirección. En ese sentido, Agus, ¿cómo decide el dinero inteligente hacia dónde ir? ¿Hay varios factores claves que deberían tenerse en cuenta? Definitivamente, y yo lo que creo es que hay que tener es una visión estratégica, ¿no? Para analizar un poquito el flujo de este dinero inteligente. En primer lugar, tener en cuenta la naturaleza de la crisis. No es lo mismo lo que os mencionabas antes, la crisis financiera del 2008 con la crisis sanitaria del 2020 o una crisis geopolítica, ¿sí? O una crisis energética. Entonces, dependiendo la naturaleza de la crisis o el conflicto que pueda haber en distintos momentos, el dinero inteligente se va a ir moviendo en esas direcciones de manera estratégica, ¿no? Entonces, eso por un lado en situaciones de crisis. Y luego, en la situación, digamos, fuera de los momentos de crisis particulares y de contexto, tenemos las políticas monetarias. Eso es muy importante también a tener en cuenta porque frente a incrementos de tasas de interés, lo hablábamos en el podcast cuando habíamos hablado de la variación de los precios del oro, ¿no? Incrementos de tasas de interés lo que hace es que se incrementen los rendimientos de los bonos y que, por lo general, el precio del oro caiga. Entonces, el dinero va migrando, digamos, el dinero inteligente va migrando dependiendo la situación de política monetaria en ese momento, ¿no? Luego tenemos la inflación. Realmente es determinante. El oro y otros commodities se suelen incrementar su demanda para incorporarlas en las carteras para actuar de alguna manera como una protección frente a la inflación. Y finalmente tenemos el componente geopolítico, ¿sí? Que eso también genera el posicionamiento de ciertos activos estratégicos que pueden llegar a incrementar su valor frente a estos momentos de crisis, ¿no? Y, siguiendo un poco esa línea, yo creo que lo más importante es siempre entender el contexto primero, ¿no? Porque el dinero inteligente no sigue una regla fija. En realidad se mueve por señales, como mencionabas, por riesgos y por oportunidades. Totalmente. Entonces, para resumir, en momentos de inflación, incertidumbre o escasez, los commodities suelen ser el refugio preferido de muchas personas y cuando hay señales de recuperación o estabilidad futura, las acciones vuelven al centro de la escena, para entender un poco como la diferencia de ambos. Exacto, y yo lo que creo es que uno tiene que tener en cuenta, como por lo general sucede en los mercados financieros, este tema de sentimiento o expectativas de mercado, ¿no? Entonces, si tenemos un momento particular de contexto en el cual el sentimiento se inclina más hacia crisis, incertidumbre, inestabilidad a nivel financiero, económico, etcétera, ¿sí? Es como que el mercado tiende a posicionarse, o más bien el dinero inteligente, hacia activos de refugio, ¿sí? Que nos brindan un poco más de seguridad. Y es como una especie de vaivén, ¿no? O sea, por momentos podemos tener esta situación y por momentos podemos tener un sentimiento de mercado distinto donde el mercado se siente más seguro, más positivo, tiene como un poquito más de gusto por el riesgo, ¿sí? Y en esos casos es cuando el dinero inteligente se posiciona sobre activos más de riesgo, ¿no? Como pueden ser los criptoactivos o las acciones, más como una especulación a futuro, ¿no? Entonces tenemos como este vaivén, como decíamos antes, que va cambiando, va mermando, digamos, de acuerdo al sentimiento o expectativa de mercado. Y yo lo que creo es que lo que uno tiene que tener en cuenta acá es que el dinero inteligente se mueve estratégicamente, ¿no? O sea, no se casa con ningún activo, sino que va mermando o va de alguna manera acomodándose de acuerdo a la naturaleza de la crisis o de la situación de contexto, de sentimiento de mercado que haya en ese momento. Y bueno, nuestra tarea, y en realidad la tarea de todos aquellos que estén escuchando, es intentar leer esas señales a tiempo,
¿no? Súper interesante, Agus. Creo que es un tema que hoy en día a muchas personas les puede interesar. Espero que les haya gustado. En caso de que sí, por favor, déjenlo saber un poco en los comentarios y no se pierdan el siguiente episodio. Definitivamente, muchas gracias.